Y básicamente vamos a permitir un tiempo para preguntas, comentarios, para que antes de entrar a esa segunda parte, que son los 2 mensajes de peso, cuando el pastor Azael González retome la clase, estemos claros sobre esta visión porque es base del libro de Zacarías. Así que le invito para que preparen todos los comentarios, dudas, preguntas para ese domingo 2 de agosto, donde estaremos cerrando estas 8. El 5 de agosto, dice el hermano Roberto, el 5 de agosto, donde estaremos discutiendo, viendo algunos videos relacionados con lo que hemos estudiado, y ahí entonces traemos todas las preguntas y comentarios, hermano, porque aquí todos aprendemos de los comentarios y aún de las preguntas aprendemos. Así que vamos a ir directamente a la clase de hoy. Ya hemos orado, tenemos dirección del Santo Espíritu de Dios, hemos estudiado durante la semana, así que esperamos que sea de bendición y nos seamos edificados todos en el estudio de hoy. Pues entramos ya en la 7ª visión, haciendo un repaso de la visión anterior. Discutimos que había unos pecados, tercero de la tabla del décalo de Dios y el 8º, y que estos 2 pecados dentro del décalo, dentro de los 10 mandamientos, básicamente sintetizaban todos los pecados que se cometían allí. Los primeros 5 que eran directamente contra Dios, aunque todos son contra Dios, pero estos 5 directamente contra Dios, y los otros 5 contra el prójimo. Y discutimos eso en la clase anterior, y que en el pueblo de Dios, aún en el pueblo de Dios no condona, no pasa por alto el pecado. Y el pecado, Dios aborrece el pecado. Nosotros debemos buscar, ¿verdad?, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y básicamente de eso se trató esa 6ª visión del rollo volante. Y entonces entramos en la 7ª visión, la mujer en el efa. Básicamente guarda una correlación con la visión anterior. Así que entonces, a usted tienen sus bosquejos, vamos a hacerlo. Los textos que vamos a estar tratando relacionados con Zacarías, con este texto, van a estar en la pantalla. Otros textos que son como referencias cruzadas o algunos versículos paralelos, tendríamos que buscarlo en nuestras Biblias, y si no le da tiempo de anotar, de buscarlo, al menos lo anota para que haga su estudio. Básicamente en el bosquejo que usted tiene en sus manos, discutimos el primer punto en la segunda sesión, que es la visión de la mujer en el efa. Primero es la iniquidad, maldad y suciedad. Son los versículos del 6 al 8. Aparición del efa, versículos 5 y 6, lo que vamos a estar discutiendo hoy. B, la mujer en el efa, versículos 7 al 8. Y como siempre, estamos haciendo este estudio en 5 versiones. Y hoy, debido al mensaje, la precisión que hace esta versión, no la tenemos en digital, sí la tengo en libro de texto. Voy a estar haciendo esa lectura en lo que es la Biblia, palabra de Dios para todos, de la Liga Bíblica. Hermano, les recomiendo esa Biblia a todo aquel hijo de Dios que le gusta escudriñar la palabra, por unas tremendas precisiones. No es una Biblia de estudio, es una Biblia anotada con breves notas, pero una traducción muy precisa. Y cuando estuve estudiando esta porción, pues quise traerla hoy para discutir esta porción. Vamos a estar leyéndola en Reina Valera y eventualmente vamos a estar leyéndola en la palabra de Dios para todos, de la Liga Bíblica. Pero como siempre, hacemos una exégesis de la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, y a base de ese aparato crítico griego hacemos una exégesis y buscamos cuál versículo, no solamente que se aproxime más al griego, sino que nos dé más amplitud, más claridad para poder entender esta visión. Y usamos el primer versículo 5:5 de la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice: entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó y dijo: mira hacia arriba y fíjate en lo que viene. Reina Valera 60, usted puede marcar, yo lo estoy marcando con este puntico para que ustedes sepan cuál versión estamos utilizando y lo puedan marcar en sus papeles para que así hagan el estudio. Aunque es bueno leer las 5 versiones porque hay detalles, hay versículos, algunas versiones nos dan más detalles de lo que estamos tratando. Nuestra Reina Valera 60, Zacarías 5:5, la frase que está en el rojo
Es lo que vamos a estar tocando, profundizando un poco más en esa frase en rojo. En todos los versículos, versión Reina Valera 60, son las frases que queremos enfocarnos en el estudio de hoy. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Esto es Reina Valera 60. Vamos a estar discutiendo esa primera frase que dice: salió aquel ángel. ¿A qué se refiere a que salió aquel ángel? Cuando leemos esto, salió, aparentemente es como si saliera de algún lugar. Recordemos que estas 8 visiones fueron consecutivas, una misma noche. No sabemos qué lapso de tiempo entre una y otra, pero cuando dice que sale, recordemos que sale de una visión, y aparentemente este ángel intercesor, intermediario entre el ángel de Jehová y Zacarías, sale para buscar el mensaje divino del ángel de Jehová. Y entonces entra en escena en esta visión para presentarle esta séptima visión al profeta Zacarías. Básicamente de eso es lo que se trata, ese que dice que sale, aquel ángel que salió, aquel ángel, el ángel intérprete que estaba haciendo todo este mensaje que venía de parte del ángel divino, que no era otro que el mismo Jesucristo preencarnado, el ángel de Jehová, para comunicarle esta tremenda visión que estaba recibiendo el profeta Zacarías. Versículo 6, utilizamos la Nueva Traducción Viviente, que es la cuarta columna que usted tiene en sus papeles. Versículo 6 dice traducción viviente. ¿Qué es? Pregunté. Es un canasto para medir grano. Respondió: y está lleno con los pecados de los habitantes de todo el país. Una precisión que hace esta traducción es que dice un gran canasto. Y vamos a estar discutiendo lo que es un efá que sale. Básicamente la Reina Valera 60, voy a estar leyendo textualmente, dice versículo 6, y dije, o sea, Zacarías, y dije, ¿qué es? Preguntándole al ángel lo que está saliendo. Él alzó su vista para ver lo que venía, lo que estaba saliendo en la visión. Y él dijo, o sea, el ángel intérprete dice: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí esta versión dice que ese efa es un canasto. Básicamente eso era lo que un efa, un canasto hecho de mimbre, de paja, de ramas de palma o de cualquier otra hierba, para poder medir lo que eran los granos. Básicamente para medir lo que eran los granos. Y esto básicamente está simbolizando la maldad colectiva de todo el pueblo de Dios, de todo el pueblo de Israel, de toda la humanidad, pero sobre todo, hermanos, si Dios tiene los ojos puestos sobre algo, es sobre su pueblo. Los ojos de Jehová observan toda la tierra, pero sobre todo sobre sus hijos, no solamente para provisión, sino para ver cuando estemos caminando en pecado. Vamos a estar discutiendo al final esto un poco más. Pero para que tengamos una idea, recordemos, siempre venimos discutiendo desde la primera clase, el método correcto para poder tener una exegesis correcta, una buena interpretación de la Biblia, es usando el método gramático histórico. Recordemos que Dios proclamó su revelación a través de escrito, a través de la ortografía, gramático, histórico y en un contexto cultural. El pueblo de Israel, cuando recibe esta profecía de Zacarías, entendía, hermano, claramente lo que el profeta estaba hablando. Hoy nosotros lo entendemos perfectamente porque tenemos lo perfecto, que es la palabra de Dios, y podemos estudiar y escudriñar el contexto cultural de ese pueblo judío aún el día de hoy, y podemos entender esto. Para que podamos entender un poco, cuando el profeta Zacarías, recuerden, está viendo estas visiones como una película que se está pasando delante de él, pero eventualmente él lleva este mensaje al pueblo. Cuando el pueblo oye esto del efa, el pueblo puede entender claramente qué está queriendo decir Jehová Dios a través de este mensaje. Busquemos en nuestras Biblias Amós 8, 5 al 6. Hay una maldad colectiva dentro del pueblo. ¿Y a qué se refiere cuando dice este efa, este canasto que se usaba para medir los granos? Amós 8, 5 y 6 dice, diciendo, esto es el pueblo preguntándose, el pueblo, escuche esto, hermano: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana
y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Este era el pueblo de Israel, hermano. Por tanto, el efad, como era una unidad de medida, ellos estaban haciendo trampa con esto. Jehová básicamente cuando presenta este efad, este canasto, esta visión, está diciendo, ustedes están haciendo algo indebido. Están robando y están haciendo maldad, y eso es iniquidad. Por eso cuando el pueblo ve este efad, este canasto, puede identificar lo que Dios está señalando a través de esta visión. Ahora, hermano, no solamente se limita a ese pecado de que estaban robando porque estaban falseando, aún los efá eran achicados. Veremos más adelante que la medida era aproximada a 22 litros. Este efá, ellos lo estaban achicando, y el efá era la misma medida que un bato. El efá, como era hechos de alguna paja, alguna hierba, de ramas de palmera, de mimbre. Aquí usamos bastante lo que son las sillas de patio o de lanai, que es de mimbre. Es un tipo de rama muy fina, tipo bejuco, que se forman estos canastos. Por tanto, como tenía perforaciones, no era sellado totalmente, eran entrelazados estas hierbas, se podían medir los granos, lo que era el trigo, quizás los frijoles, el arroz, todo este tipo de granos. Pero esa misma medida, 22 litros, era el bato. Ya el bato era hecho de barro o de metal, pero contenía la misma cantidad. Y en ese bato se medían los líquidos. Servía para entonces medir los líquidos. Pero solamente no está señalando ese pecado de robar, de falsear las balanzas, hermano. Está hablando de todo pecado. Básicamente tenemos que interconectar esta visión con la anterior. Ahí se estaban señalando dos pecados: jurar falsamente en nombre de Jehová y no robar. Y básicamente estaban sintetizando los 10 mandamientos. Aquí básicamente ese efá está demostrando todo el pecado que estaba cometiendo el pueblo. No solamente que estaban robando a través de las medidas, sino que estaban siendo idólatras y mentirosos. Básicamente encerraba todo eso. O sea, no podemos limitar solamente a este hecho de que ellos estaban pecando. O sea, todo pecado estaba sobre ellos. Dice aquí, toda esta es la iniquidad. Vamos a ver en el versículo 6. Esta es la iniquidad de ellos. O sea, todo el mal, el pecado que ellos estaban llevando a cabo, eso ahora estaba siendo señalado por Jehová Dios a través del profeta Zacarías. Dice toda la tierra. Hay versiones que dice de todo el país. Recordemos, hermano, Dios no puede condonar, dejar pasar el pecado a nadie. Y sobre todo nosotros, sus hijos, debemos andar en santidad. Y qué bueno, como dijimos la semana pasada, dar gracias a Dios que el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando hacemos algo indebido, cometemos pecado, ese Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo que mora en nosotros, nos redarguye, nos hace sentir pecadores de juicio y de pecado. Y venimos a los pies de Cristo nuevamente, nos arrodillamos, un arrepentimiento, hermano, genuino. Arrepentimiento genuino, y somos restaurados por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Dios no deja pasar, condonar el pecado, ni por el mundo, pero sobre todo sobre sus hijos. Porque cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo aquí en la tierra. Ahora, el efá. Vamos a estar aquí, si usted puede anotar alguna parte, voy a tratar de traer esto por escrito. Efá, esto según el diccionario del Grupo Nelson, de Editorial Caribe. Efá, medida de capacidad de origen egipcio. Escuche el origen de esto, de origen egipcio, pero de uso común entre los hebreos. Primeramente, esto no pertenecía al pueblo de Dios, era algo que habían traído de Egipto. Y sabemos lo que ha pasado con Egipto en el pueblo de Dios. Según Josefo, Antigüedades, volumen 8, sesión 2, tópico 9, contenía unos 22 litros y equivalía al bato. Medida de capacidad líquida. ¿Ves? Estamos hablando que el bato era la misma cantidad hecho con otro material molecularmente más comprimido como el barro o algún metal para medir, pero contenía la misma capacidad. En Éxodo 16:36, ahí habla de esto, se nota que el efa contenía 10 gomeres. Gomeres, ahí profeta Amós habla de eso, de que compró a la prostituta, a aquella mujer, por una cierta cantidad de gomeres. Así que un gomer representa la 10ª parte de un efa. El efa fue una norma para la medida de granos y cosas semejantes,
puesto que se clasifica con la balanza y pesas en Deuteronomio 25, 14 al 15. O sea que aquí vemos claramente que era un instrumento que usaban para pesar los granos. Y como el pueblo estaba haciendo trampa a través de esta visión, el Señor está, yo sé lo que ustedes están haciendo. Y a través de esta visión yo podía entender claramente lo que Jehová Dios estaba transmitiendo a través de esta visión. Vamos a ver otro diccionario, que es el diccionario de la Biblia, de editorial Unilid. Dice el EFA: era igual al bato en cuanto a medida, no en cuanto a construcción o el material que se utilizaba para construirlo. Se usaba para áridos, o sea, para los granos, como trigo, cebada, etc. Se dividía en 10 gomeres, o sea que él contenía 10 gomeres. Y un gomer es la décima parte de un efá, como vimos en Éxodo 16, 36. Otro diccionario bíblico ilustrado, de editorial CLIE. EFA, medida básica de capacidad equivalente a unos 22 litros. Se usaba para áridos, equivalía al bato, la misma cantidad, que se usaba para líquidos. Éxodo 16, 36, Ruth 2, 17, Primera de Samuel 17, 17 y Ezequiel 45, 11. O sea que en este contexto que está representando este efá, el pueblo sabía lo que Jehová Dios estaba señalando del pueblo. Ahora dice, de toda la tierra. Recordemos, hay versiones que dicen de todo el país. Sobre todo, hermano, esta profecía, recordemos que hubo un cumplimiento parcial, pero aquí se está hablando del cumplimiento escatológico. Básicamente está señalando lo que es el milenio, esa purga, esa limpieza que va a haber durante la gran tribulación, primero del pueblo de Israel y de las naciones. O sea, entrarán personas al milenio, pero antes de eso habrá una limpieza. Dice la palabra que Jesucristo regirá con vara de hierro a las naciones, pero veremos, hermano, increíble. Es algo que a mí me choca duro. Esto en Apocalipsis 20 vamos a estar leyendo más adelante, que aún ese reinado, ese gobierno perfecto, santo, donde no se pasará nada por alto, aún allí habrá pecado en los corazones de las personas, de muchas personas. Dice la Biblia que es incontable como la arena del mar. O sea que externamente servirán a Jesucristo, externamente, pero no de corazón, y se rebelarán en esa rebelión cuando Satanás sea suelto por un poco periodo de tiempo. Y yo digo que gracias a Dios que por un poco periodo de tiempo, porque si es por más tiempo, gran parte de la humanidad se iría con Satanás al lago de fuego y azufre. Y eso es lo que quiere decir la frase de toda la tierra. O sea que habrá una limpieza, porque Jesucristo, aunque el reino va a ser allí en Jerusalén, la ciudad santa, todo el mundo estará bajo ese gobierno. Todo el mundo. Y por eso dice la Biblia que de todas las naciones querrán ir allí hasta Jerusalén, queriendo conocer al Rey, el lugar santo. O sea que todo el mundo estará bajo ese dominio del reinado del Señor Jesucristo. Versículo 7. Ahí entonces entramos a la parte B, la mujer en el efá, versículos 7 y 8. Usamos Nueva Traducción Viviente. Entonces fue levantada la pesada tapa del plomo del canasto, y adentro había una mujer sentada. Reina Valera 60, vamos a estar haciendo la exégesis. Las frases en rojo son las que vamos a estar discutiendo. Zacarías 5, 7. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y algo curioso, hermano, porque el plomo no era utilizado para hacer cubierta de este canasto. Está hablando Jehová Dios en el contexto cultural. Y decimos, ¿qué significancia tiene el plomo? ¿Por qué plomo? Levantaron la tapa de plomo. Primeramente tenemos que ver qué es el plomo. ¿Por qué Jesucristo, el ángel de Jehová, lleva esta revelación? No solamente que ellos podían entender lo que era el canasto, lo que se estaba señalando con el canasto, con el efa, sino el plomo que representaba el plomo. Escuche. Plomo, esto es un diccionario bíblico ilustrado de la Biblia del editorial Caribe. Plomo, metal pesado, considerado como escoria de la plata. Es el último en la lista de números 31, 22. El metal más despreciado. Escuchen lo que vamos a hablar ahora. Los hebreos, o sea, los judíos, a quien está llegando esta profecía,
conocían el procedimiento para separarla de la plata, según Jeremías 6:29 y Salmos 12:6. Vaya asentando bases sobre lo que es el plomo. Otra definición, diccionario de la Biblia de editorial Unilit: plomo, metal muy pesado pero blando. Muy pesado pero blando, de color blanco plateado. Los israelitas lo conseguían, escuche, de minas en la península de Sinaí o por medio del comercio con los fenicios. Recordamos, los fenicios son descendientes de aquellas personas que habitaron Canaán, enemigos del pueblo de Dios. Y ellos lo conseguían negociando con los enemigos. Vemos lo que está señalando Jehová Dios a través del plomo. Hermano, yo llevo 24 años trabajando con los metales. Es mi profesión, 24 años. Y un metal que al día de hoy nosotros tenemos 3 personas que hacen soldadura. Una soldadura que ellos rechazan y no quieren hacer es lo que es la soldadura del galvanizado. Porque el metal galvanizado básicamente es acero negro recubierto con plomo. Es la soldadura más letal que hay. Tóxico. Cuando yo pongo a los muchachos a hacer esta soldadura, mucha leche durante ese día para que el calcio corte un poco lo que es el plomo que ellos están absorbiendo, aún con las máscaras. Penetra todas las máscaras este fumes, este humo, porque es una mezcla. Ese plomo contiene azufre, para que usted vaya viendo. Y el judío conocía lago de fuego y azufre. O sea, en ese contexto que se está llevando esta profecía, ellos podían tener una amplitud mucho mayor que la que podemos tener nosotros, a menos por estas ayudas que podemos llegar a una exégesis correcta de lo que, por qué está presentando este metal, el plomo. Y vieron que era una escoria. Hermano, escoria. Realmente cada uno de nosotros éramos escoria delante del Señor. Pero cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, somos valiosos para Él, porque los méritos de Cristo son aplicados a cada uno de nosotros. No por nosotros mismos, sino por el que mora en nosotros. Por Cristo Jesús. Somos valiosos delante del Señor. Por tanto, aquí está hablando de un metal que era escoria de la plata. Por tanto, hemos sido refinados, hemos sido probados. Estamos en el proceso de la santificación progresiva, en la purificación. Por tanto, hermano, no puede haber pecado en nosotros. Hay pecado, lo que no puede haber es una práctica de pecado en nosotros los cristianos, las personas, los hijos de Dios que representamos, no solamente, hermano, a su reino. Nosotros predicamos a Cristo y predicamos de la iglesia, pero si las personas no ven a Cristo en nosotros, van a ser reacios a venir a los pies de Cristo. Las personas no ven a Cristo. El mundo lo ve a usted y a mí. Y escuche, hermano, y antes de usted abrirle la Biblia a las personas, ábrale su personalidad. Que usted está caminando como un hijo de Dios. Para cuando usted le abra la Biblia a esa persona, diga, no, esto es un hombre de Dios. Y a veces, muchas veces sin hablar, estamos predicando con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento delante de nuestros compañeros de trabajo. Por tanto, es muy importante llegar a este, que era un metal despreciado, pero también porque era un metal de plomo. Ahora dice aquí, levantaron la tapa de plomo. Recordemos que él ve esta visión traspuesta, por eso que el ángel dice, ahora alza la vista. El rollo volante, aunque iba por los aires, quizás no iba a una altitud muy amplia para que ellos pudieran ver, lo que estaba escrito en estos rollos, para que estaba abierto para todo el mundo. Por tanto, el ángel intercesor abre la tapa para que el profeta viera lo que había dentro allí del efa. Ahora dice, una mujer estaba sentada. Dice la otra frase, una mujer estaba sentada. Y algo aquí, hermano, que muchos teólogos radicales, recordemos una cosa, y tenemos, sobre todo los hombres, tenemos que tener bien claro, el responsable de entregar el trono de aquí en la tierra a Satanás fue Adán, fue el hombre, no Eva. Eva fue tentada, pero Adán no fue tentada. Y el responsable ante Jehová Dios era Adán, no Eva. Eva era su ayuda idónea, muy claro. Muchos teólogos radicales tratan de, esto es una personificación abstracta, hermano, abstracta. No es que la mujer represente el pecado. Simplemente esta palabra
en el hebreo es jerishá, un término femenino. Por tanto, el profeta está hablando de un contexto que yo pudiera entender. No quiere decir que la mujer es maldad, porque en Proverbios habla sobre la mujer, que sus labios son como dulce miel, ¿verdad? Pero el fin que trae eso, está hablando del hombre, hablando, hermano, en el contexto está hablando que el hombre debe ser fiel a su esposa. Porque la mujer ajena, la mujer que está afuera, aparenta ser algo bueno, pero trae destrucción. Eso que está hablando. No está hablando que la mujer representa el pecado. No, no, hermano. Todos somos pecadores. Pero aquí lo que está hablando de esa mujer es personificando de una forma abstracta de que el pecado era personificado por una mujer, en el sentido que el término en hebreo era femenino. Era, como vamos a decir, puerta, pues la puerta es una puerta, pero la palabra en español es femenino. Y eso que se refiere aquí en esta visión. Voy a estar leyendo lo que dice el hebreo. Dice, el término hebreo que el texto usa para designar dicha maldad es harishá, que es el femenino con artículo reshá, que es impiedad. Por tanto, por eso ellos determinan de usar esto para que ellos pudieran entender. Pero tenemos que estar claros, hermanos, todos somos pecadores. Y la mujer no representa el pecado. Todo ser humano es pecador. Y todo ser humano tiene que venir a los pies de Cristo. Y todos tenemos que caminar en santidad. Y todos, hermano, no es potestativo, lo repito otra vez. Sacerdocio que Cristo nos ha nombrado a nosotros no es potestativo solamente de hombres. Las mujeres también son sacerdotes. Si reconocemos por la palabra de Dios que hay limitaciones dentro del ministerio de la iglesia para las mujeres. Pero todas son sacerdotes y todas tienen que caminar en santidad tanto como el hombre. Versículo 8. Aquí entramos al segundo renglón de esta visión. Estamos usando versión Jerusalén latinoamericana. Versículo 8. Dijo él, o sea, el ángel intercesor, esta es la maldad. La echó dentro de la medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca. O sea, está hablando de la tapa en la boca del canasto. Versión Reina Valera 60. Vamos a estar discutiendo la frase en rojo. Zacarías 5:8. Y él dijo, o sea, el ángel le dice a Zacarías, le contesta, esta es la maldad. O sea, esa mujer representaba la maldad, sobre todo del pueblo de Israel, aunque de todo el mundo también. Y la echó dentro del efa. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Esta es la maldad. O sea que esta mujer tipificaba lo que era la maldad que ellos estaban practicando. Por ejemplo, hermano, no solamente estas medidas que ellos estaban tomando, sino que cubría todo tipo de pecado, pero sobre todo, hermano, la idolatría. Nuestro Dios es un Dios celoso. La idolatría de este pueblo, recordemos, era un pueblo que estuvo 70 años en cautiverio y aprendieron muchas cosas. Por eso es que este pueblo de Babilonia, hermano, discutiremos más adelante, tendrá un tremendo fin porque inculcó muchas cosas paganas, sobre todo la idolatría, en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora otra frase dice, la echó dentro del efa. Recordemos cuando él está viendo la visión, este canasto está sellado. El ángel abre la tapa de plomo para que él pueda ver lo que estaba allí. Y algo muy interesante, hermano, cuando dice estaba sentada dentro de ella, está hablando de posicionamiento. Posicionamiento en el pueblo de Dios. Ese pecado había sentado base en el pueblo de Dios. Se adueñó del pueblo, hermano. Y algo muy interesante, cuando usted va a la Septuaginta, dice allí, en el griego, tabernaculeó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Acampó, moró, se quedó, residió allí en el pueblo de Dios. Cuando él abre esa tapa, esa mujer está sentada, hermano, campeando. Dueño de todo, en el pueblo de Dios. Eso es lo que está refiriéndose. Ahora, cuando el ángel abre la tapa, dice, la echó dentro del efa. Aparentemente trató de salir. Pero el ángel, con el poder de Cristo, recuerda, era un comisionado de Jesucristo, iba con todo poder. Pudo dominar esa maldad representada y volver a taparla. Dice, echó la masa de plomo. Hermano, esto se refiere a contención. El plomo ahorita discutimos que era la maldad, la suciedad, la escoria que había en el pueblo, pero también peso. Recordemos que es un metal, aunque es blando, es muy pesado. Y eso indica de que había una compresión, una contención de esa maldad, de ese pecado
hermanos, recordemos, está apuntando hacia el milenio. Está apuntando hacia el milenio. Y antes de que se inaugure ese milenio, está esta limpieza, esta purga. Cuando usted lee Zacarías, hermano, para usted ver la unidad de la Biblia, ahí usted puede entender por qué Daniel 12, del 10 al 12, dice, bueno, son 1260 días, la mitad de los 7 años, y 1260 días. Pero cuando usted hace la suma, se pasa por 75 días. Son los días que tomará para hacer juicio, la purga, la limpieza, todo lo que está hablando aquí Zacarías. Habrá una limpieza para inaugurar ese reino milenial. Por tanto, allí, al menos no puede hacer externamente, así, hoy día, hermano, aún los hijos de Dios practicando el pecado. Durante el milenio, porque Jesucristo regirá con vara de hierro. Por tanto, cuando dice que le echó otra vez, hubo una contención, simplemente se abrió para que el profeta pudiera ver lo que había allí, pero había un poder divino que estaba contristando esta mujer en el Efá. Dice, echó la masa de plomo. ¿Para qué? Para la contención. ¿Tenemos alguna referencia en el Nuevo Testamento representativo de sobre esta tapa de plomo? Apocalipsis 21 al 3. Referencia con esto porque está hablando del milenio. Recordemos Satanás. Vamos a estar leyendo aquí algo sobre Satanás, el Señor lo reprenda. Apocalipsis 21 al 3. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Cadena en la mano, tapa de plomo en Zacarías. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Contención, contrictado, restringido, Satanás por 1000 años. Y básicamente esto es lo que está hablando Zacarías. La maldad será contrictada, restringida en esa medida de Efá. En esos términos está hablando. Continúa el versículo, dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, literales. Millennium, dicen en el griego, millennium, 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermano, Satanás es un ser espiritual, dando de cadenas, físico. Esto es simbólico. Es el poder de Dios que lo va a tener contrictado. La tapa de plomo representa la contrición que está ejerciendo el mismo Señor sobre la maldad durante el milenio. Por tanto, está señalando aquí a lo que es el milenio y será contrictado, restringido Satanás durante esos 1000 años. Para que ese pecado no sea manifiesto, la maldad durante este reino milenial. Entramos a la segunda sesión del bosquejo, que es justicia divina, del 9 al 11. A, remoción del pecado, versículo 9. B, el pecado vuelve a su casa, lugar de origen, 11a. C, limpieza, y esta limpieza, y va a ver allí, hermano, el pueblo de Israel espera por esta profecía. Y será cumplida porque es palabra de Dios. El milenio es real y es literal. Y se va a cumplir porque es palabra de Dios. Y nosotros como iglesia desde el cielo veremos este cumplimiento del milenio. Veremos el cumplimiento de la palabra, no solamente en el rapto, hermano, que es para esta dispensación de la iglesia, sino que desde el cielo veremos esos cumplimientos, la purga, la tribulación y ese reino milenial aquí en la tierra. Lo veremos nosotros desde el cielo, estos cumplimientos de Dios. Y esa limpieza traerá esperanza y victoria que solamente es en Cristo Jesús. Porque para ese milenio, el pueblo judío, los israelitas que vendrán a los pies, los recibirán como Mesías, experimentarán victoria porque están confiando en el Rey Jesucristo. Hoy la iglesia, solamente, hermano, tenemos victoria cuando estamos en Cristo. No cerca de Cristo, hermano. Si usted está cerca de Cristo, usted está tan perdido como el impío más grande que está allá afuera. Es cuando usted está posicionado en Cristo. Vive para Cristo y por Cristo.
Únicamente tenemos victoria nosotros, hermano. No es por nuestras propias fuerzas. Recordemos Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con fuerza, es con el poder, el espíritu de Jehová en nosotros, para su honra y su gloria, hermano. Para su gloria y su honra. Versículo 9. Biblia de Jerusalén, latinoamericana. Alcé luego la vista y tuve una visión. Aparecieron dos mujeres con alas desplegadas al viento, pues tenían alas como de cigüeña, y transportaron la medida entre la tierra y el cielo. Versión Reina Valera 1960, Zacarías 5:9. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efá entre la tierra y los cielos. Vamos a estar discutiendo primero esta frase, dos mujeres que salían. O sea, en la visión básicamente salían, sino que están entrando en acción, están entrando en la visión estas mujeres que vienen de lo alto, vienen de un lugar distante, y dice aquí que estas mujeres salían. Representativo, hermano. Dos mujeres, recuerda, está hablando del contexto femenino. No está hablando que la mujer nuevamente es un término hebreo en el contexto cultural y gramático histórico. Dos mujeres demuestra, hermano, dos, es que era una pesada carga. Era mucha la maldad, mucho el pecado que había ahí dentro de ese efá. Eso demuestra que dos, una no podía, básicamente lo que está llevando a entender esta palabra, que eran dos mujeres porque era una pesada carga. Hermano, conectando la visión de los ungidos. Los dos ungidos, Josué y Zorobabel, ungidos por Dios para bendecir el pueblo. Aquí estas dos mujeres, inicuas, paganas, veremos más adelante, son utilizadas para la misma maldad sea llevada por ellas lejos del pueblo de Dios, lejos de esa ciudad santa en el reino milenial. Y Zacarías, hermano, básicamente está usando las mismas palabras del apóstol Pablo, o más bien Pablo está hablando sobre lo que habla Zacarías, que habla sobre el hombre de pecado, que es la maldad o el misterio de la iniquidad. Busquemos esta referencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a estar leyendo de Segunda de Tesalonicenses 2, voy a estar hablando del versículo 3, versículo 7 y el 8. Esto ya en el Nuevo Testamento, buscando una referencia cruzada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 7 y 8. El 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto es básicamente lo que está hablando aquí, hermano. Lo que retiene, hermano, es el Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia sea levantada, entonces se manifestará lo que es este inicuo, este anticristo, y entonces será lo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Periodo no experimentado en la historia humana. No experimentado en la historia humana. Ahora, algo muy interesante, hermano, dice, traían viento en sus alas. Denota varias cosas. Denota que estaban en acción. Se estaba ejecutando. Recordemos la cigüeña, alas muy grandes. Está diciendo aquí, más adelante discutiremos que tenía alas como de cigüeña. Cuando las alas, el viento hincha las alas, hay rapidez. El volado se está hablando que era algo rápido y efectivo. Traía viento en sus alas. Eso es lo que denota básicamente esto, que traía viento en sus alas. O sea, había movimiento, había rapidez en la ejecución que se estaba llevando a cabo. Ahora dice, alas como de cigüeña. Discutimos una clase aquí cuando dice cómo, ¿qué era? Un símil. La Biblia usa muchas figuras literarias. No es que estas mujeres tenían alas de cigüeña, sino cómo. Una símil es cuando usted compara algo diferente a lo otro, para usted llevar un detalle, pero no determina que una cosa es la otra.
Cuando la Biblia habla de que una cosa es la otra, ustedes, nosotros somos la luz del mundo, es una metáfora. Dice que la luz somos nosotros somos la luz, que somos lo mismo, aunque son cosas distintas, describiendo que es lo mismo. Pero cuando dice como, semejante a, igual a, es una símil, es una figura literaria que hay mucho símil en la Biblia. Por tanto, no es que es una cigüeña. Ahora sí, la cigüeña tiene alas anchas, grandes, enormes, pueden planear, son muy rápidas y sobre todo, hermanos, muy fuertes. Son aves muy grandes, muy fuertes, esto es lo que está dando a entender. Escuche lo que dice Jeremías 8:7. Y hermano, es una ave, migratoria. No pertenece a Palestina. No pertenece a una ave migratoria y ellos saben cuándo deben retornar a Palestina y cuándo deben salir. Por tanto, hermano, el pecado, lo que está indicando aquí, no es parte del pueblo de Dios. El pecado no puede ser parte del pueblo de Dios. Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Está hablando aquí que la cigüeña es un ave migratoria y que no pertenece al territorio de Palestina. Usted busca este estudio de los diccionarios, no pertenece a ese territorio, aunque emigra para lo que es la Palestina. Por tanto, está hablando aquí, viendo esto de la cigüeña, de que es algo que yo estoy sacando de mi pueblo, que no pertenece y que no lo permito en mi pueblo. Y debe estar en su lugar de origen, como veremos más adelante. Ahora, también esto, hermano, indica aquí de la cigüeña, sobre todo el pueblo de Dios, porque era un animal inmundo. Animal inmundo. Levíticos 11, 13 al 19. Levíticos 11, 13 al 19. Anótelo, si no da tiempo de buscarlo. Levíticos 11, 13 al 19 está hablando de los animales inmundos, los animales puros, los animales que podían ser consumidos por el pueblo de Dios y los que no podían ser consumidos. Aquí habla de la cigüeña. Levíticos 11, 13 al 19. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la budilla y el murciélago. O sea que al ver esta visión, el profeta Zacarías, y llevar este mensaje al pueblo, sabía que era cosa inmunda lo que se está hablando aquí. Lo inmundo, hermano, con lo inmundo. Lo santo, con lo santo. Usted tiene que ser más santo cada día ante la presencia. Estamos en la santificación progresiva. Y esto que se está refiriendo, por eso que esta mujer iba a ser quitada y llevada hacia Babilonia, que es tierra de Sinar. El lugar idóneo, el lugar perfecto, adecuado para la maldad, para lo que es el pecado. Y San Juan, el apóstol San Juan, habla esto sobre este detalle, Apocalipsis 17, 3 al 5. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y tiene 7 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, versículo 5, un escrito, un misterio, escuche hermano. Y esto en su Biblia está escrito en letras mayúsculas, esta oración. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Palabra de Dios. O sea que está hablando aquí en este contexto de que esto iba a ser llevado a Babilonia. Dice, y alzaron el efá entre la tierra y los cielos. ¿Qué quiere decir con esta frase, hermano? Que alzaron el efá entre la tierra y el cielo, que iba a ser visible un juicio ante todo el mundo que esté para ese entonces. Va a ser un juicio visible. Está hablando aquí de la perplejidad de las personas a ver este juicio ejecutado. Alzaron entre el cielo y la tierra para que todo el mundo vea el juicio ejecutado. Versículo 10, básicamente es una pregunta. Biblia de las Américas. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Está preguntando Zacarías curioso, versión Reina Valera 60.
dije al ángel que hablaba conmigo, al ángel intérprete, ¿a dónde llevan el efa? Está curioso, quiere saber dónde es el lugar donde se llevará ese depósito de maldad. El profeta Zacarías básicamente en esta pregunta. Versículo 11, traducción viviente, le contesta el ángel: a la tierra de Babilonia me respondió. Escuche esta versión para que usted tenga una amplitud. Traducción viviente: donde construirán un templo para el canasto, para el efa. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán el canasto allí sobre un pedestal. Vamos a estar discutiendo aquí: les sea edificada casa en tierra de Sinar. Dice ahí nuestra versión. Sinar, usted busca en Apocalipsis 10:10, donde se originó la maldad del mundo después del diluvio, después de todo este tipo de cosas, cuando trataron todos estos reinos paganos de construir la torre de Babel. O sea que ese lugar de origen donde va a ser llevado esta maldad. Génesis 10:10. También en Jeremías 29, 5 y 28, dice: edificar casas. Recordemos, hermano, cuando está hablando que se le edificará casa, en el contexto cultural que se está hablando aquí, básicamente Dios está diciendo esto: a esa maldad será llevada a Babilonia, se le construirá casa. O sea, está hablando de una gran estadía ahí en Babilonia. No será eterna, no será permanente como muchos teólogos llegan a entender, por lo que veremos adelante, sino que habrá una estancia prolongada. Porque al pueblo de Israel, cuando fue exiliado, enviado hacia Babilonia, le dijo: construyan casa, siembren y coman, porque su estancia aquí es larga. Por tanto, cuando el profeta Zacarías le habla en este contexto, ellos pueden entender. Recordemos, ya ellos retornaron del exilio de 70 años. Mira lo que dice Jeremías 25, 5 y 28. Jeremías 29, versículos 5 y 28. Edificad casa, lo que está hablando Dios a través del profeta a los que fueron al exilio de Babilonia. Edificad casa y habitarla, plantad huerto y fruto de ellos. 28. Porque Él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio. Edificad casa y habitarla, plantad huerto y comed del fruto de ellos. Por tanto, en ese contexto ellos podían entender, sabían, esta instancia era básicamente cuasi permanente allí en Babilonia. Babilonia, recordemos, esto lo discutimos en una de las clases, lo que era el torrente fértil, la Mesopotamia. Babilonia en el hebreo es Shinar. En la Biblia Septuaginta dice Shinar. Es donde va a ser depositada. Ese templo será construido para lo que es la maldad, hermano, para que les sirvan y les sean idólatras ante esto. Discutía yo ayer con el doctor Monroy en su hogar, de que, hermano, no es que Dios predestina a unas personas para que se pierdan y predestina a otras para que se salven. Hay predestinación para los hijos de Dios. Pero en el juicio del trono blanco se abrirán los libros de las obras y el libro de la vida. Primero el libro de la vida para que ellos vean que no están allí. El libro de las obras para que vean que es un perfecto y justo juicio de Dios. Y que Dios va a confirmar su elección, su decisión en el lago de fuego y azufre. Dios eligió a unas personas. Nosotros que estamos en Cristo fuimos elegidos de antemano por Dios. Pero Jesucristo dijo: a ninguno echo fuera que venga a mí. Por tanto, Dios no predestina a nadie para que se pierda, sino que cada uno decide su destino. Dios confirmará la decisión de cada persona ahí en el juicio del trono blanco. Y estas personas, pues aquí será, recordemos que discutimos en una de las clases que había esto es lo que es la Mesopotamia, el torrente fértil, donde el pueblo de Dios pasó los 70 años. Discutimos en una de las clases que los viajes eran del norte, porque tenían que hacer toda esta curvatura por la Mesopotamia, y por eso dice, venían del norte para entonces llegar a lo que era el reino del norte, Samaria, Israel, y Judá en el reino del sur. Ahora dice, te pondrán y lo pondrán sobre la base, o sea, sobre el altar. Base es un altar que será erguido allí para que sea adorada. O sea, ustedes quieren adorar, pues adoren allá la maldad, pero en la tierra santa no se va a permitir nada de pecado que haya en la ciudad santa del Señor. El cumplimiento, hermano, de esta profecía es escatológica. Todavía Israel espera por esta profecía y apunta sobre todo hacia el milenio. Hacia el milenio. Voy a estar leyendo Apocalipsis 20, 7 al 10. Apocalipsis 20, 7 al 10.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hermano, aún en el milenio, allí habrá pecado oculto en las personas. Se les rebelarán contra Jesucristo. Aún allí se levantará, dice, una multitud como la arena del mar. ¿Cuándo habrá perfección? ¿Cuándo el pecado será erradicado, extirpado? En el estado eterno. Después del juicio del trono blanco. Ahí entonces cuando entremos en el estado eterno, donde Dios será en todos. Ahí entonces es que disfrutaremos de ese pecado que será erradicado. Hermano, voy a terminar 2 minutos para terminar con esto. Llévese estos versículos, hermano. No ha anotado, lléveselo en su corazón. Salmo 139, versículos 23 y 24, el rey David, hermano. Busquemos la presencia de Dios, busquemos santidad, busquemos, hermano, dije el otro domingo, toda esa basura en mí, el primero en mí, toda esa basura que hay en mí, que existe en mí, que sea quemada con el fuego de Dios. Toda esa basura, todas esas cosas malas que Dios aborrece, sean quemadas. Mire la oración del rey David a Jehová Dios. Salmo 139, 23 y 24. Dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. 3 palabras, hermano. Examíname. ¿Sabe decir esto en el hebreo? Examíname. Cava hondo dentro de mí. Todos esos tesoros que tú depositaste en mí, cava, que salgan para tu honra y para tu gloria. Eso quiere decir en el hebreo, examíname, cava en lo profundo de mi ser y saca aquello, hermano. Si usted lee este salmo enteramente, dice que tú pusiste todas las cosas en mi ser y no faltó ni una. Por tanto, Señor, cava, saca esa basura y que ese tesoro que tú has depositado en mí salga para tu gloria y para tu honra. Pruébame si estoy caminando en santidad. Examíname y guíame en tu verdad. Versículo 14 de ese mismo capítulo, y terminamos con esto. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, te alabaré en el griego, hermano, una expresión amplia. Te amaré, te temeré y te serviré. Grandes son tus obras, no lo que yo veo a mi alrededor, en mí, la obra que tú has hecho en mí. Grandes son tus obras y mi alma, Señor, lo sabe muy bien. Hay convicción y de aquí, de esta roca inmovible, no me mueve nadie. En Cristo Jesús, hermano. Busquemos la santidad, la perfección en Cristo Jesús. Que nos examine, nos pruebe y nos guíe, y en nuestro ser podamos decir, Señor, en mi ser, mi alma lo sabe muy bien, que tú eres Dios, que tú eres mi Dios y que solo en ti hay salvación, vida eterna y santidad. Nos ponemos de pies para orar, hermanos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Señor, en acciones de gracia, por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre Santo y Padre bueno. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el regalo inmerecido de la vida eterna, mi Señor. Gracias porque estamos aquí en tu santo templo, Padre, en coinonía contigo y también con nuestros hermanos, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos iluminas, Padre, nuestras mentes para entender tu revelación dada de una vez y para siempre, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y ella nos llevará a toda verdad, Padre Santo. Gracias por este tiempo que hemos escudriñado tu santa, bendita y soberana palabra. Y ayúdanos, Padre, a caminar en santidad. Que el pecado no sea práctico en nuestras vidas, Padre. Que el pecado esté distante de nosotros, Padre. Que aborrezcamos lo que tú aborreces, Padre. Y amemos lo que tú amas, mi Señor. Nos hacemos eco de estas palabras de tu hijo David, mi Señor. Y nosotros como hijos tuyos te pedimos que nos examine, que cabe hondo en nuestro ser. Y saque, Padre, ese tesoro que tú has depositado en cada uno de nosotros, mi Señor. Que salga alhaja, Padre, oro puro al fundidor de nuestras vidas, que eres tú, mi Señor. Pruébanos, Padre Santo, si somos íntegros delante de ti, Padre. Pruébanos cada día, mi Señor. Y guíanos, Padre Santo, en tu poder, Padre Santo. Solamente en ti, Cristo, tenemos victoria, mi Señor. Ayúdanos a vivir en santidad.
a caminar, Padre, conforme a tu santa, bendita y soberana voluntad, a tu voluntad y propósito, mi Señor. Y ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra día y noche, mi Señor. Te damos gracias. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú bendigas a nuestro pastor Asael González, vocero tuyo, atalaya tuyo, Padre, mensajero tuyo en este día, Padre Santo. Que tu palabra, Padre, sea una lanza que atraviese nuestra alma, Padre Santo, y ayúdanos a ser humildes, a recibir lo que corresponde a uno de nosotros de tu palabra, Padre. Hacer los cambios necesarios, mi Señor, para agradarte y glorificarte a ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Bendice a cada hombre, a cada joven, a cada niño en este lugar, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a confesar y a cantarte alabanzas, frutos de labios que honren tu nombre, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Toma el control de todo, mi Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Y prepáranos esta semana, Padre, para vivir en tu presencia, Padre Santo. Ser íntegros delante de ti, mi Señor. Y dar buen testimonio de que tú eres un Dios que salva, sana, pero eres un Dios que cambia las vidas, mi Señor. Con nuestro testimonio. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas. Conforme, Padre, a tu Hijo Jesucristo, eterno y amado, Dios, Rey y Salvador nuestro, y a quien esperamos pronto. Amén. Gracias.